Hoy seguimos con la séptima parte de la serie sobre la meditación y la oración. Y hoy vamos a meditar acerca de la tentación. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahora nos queda por aprender la última parte del versículo 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a meditar entonces en este último aspecto del Padre Nuestro. Voy a orar. Señor, este tiempo es tan delicado. Así sean miles las personas convocadas o solamente sea una o dos. Cuando tu palabra es abierta, cuando vas a hablar, debe existir la más profunda reverencia, temor y expectativa. Queremos ser muy cuidadosos, Señor, para hablar y para oír tu palabra. Y ser muy, muy serios. Señor, queremos verte. Necesitamos verte. Que tu reino venga con poder a nosotros. Que cada aspecto de nuestra vida sea sometido a tu voluntad, que todo lo que hay en nosotros sea agradable, aceptable ante tu santidad, que seamos cambiados a la imagen de Jesús, Señor, y que tu reino avance en esta ciudad. Enciéndenos, Señor, en celo por tu nombre y compasión por los que están perdidos. Y respalda la predicación del Evangelio con demostración de poder y del Espíritu. Que así sea, Señor. Que así sea. Que así sea. Te pedimos que trates con nosotros hoy. Amén. Vamos a considerar entonces el último aspecto del Padre Nuestro. No sé si hoy nos va a alcanzar para terminar. Y después vamos a hablar sobre las condiciones para orar eficazmente. Y entonces vamos a concluir la serie sobre la meditación y la oración. Entonces hoy vamos a considerar acerca de la tentación. Jesús nos enseña a orar pidiendo al Padre que no nos meta en tentación. ¿Qué significa? En Mateo 26, 41, Jesús da la misma enseñanza, aunque Él lo dice de una manera un poco diferente. Entonces vamos a meditar tanto en Lucas 11:4 como en Mateo 26:11 para descifrar el significado de lo que Jesús nos está enseñando acerca de cómo orar al Padre pidiendo ser librados del mal. En Mateo 26:41, Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, clamando, pidiendo una alternativa a la copa que venía sobre él, él dice a sus discípulos que estaban durmiendo. Él pide a sus discípulos que velen y que oren con él. Sin embargo, ellos se quedan dormidos. Y Jesús se acerca a ellos y los despierta y les dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, en Lucas 11, versículo 4, ¿por qué Jesús nos enseña a pedir que el Padre no nos meta en tentación? ¿Y por qué en Mateo capítulo 26 Él dice a sus discípulos que oren pidiendo no entrar en tentación? ¿Por qué Él enseña así y no directamente Él enseña a sus discípulos a orar para no pecar? La razón es porque el pecado es la consumación del proceso de la tentación. Jesús está diciendo en Mateo 26, si ustedes entran en tentación, entonces el final va a ser que van a pecar. Entonces el pecado es el final del proceso de la tentación. Es cuando da luz la tentación. Pero la gestación del proceso empieza cuando entramos en tentación. Entonces, hay una diferencia entre ser tentados y entre entrar en tentación. Jesús enseña, oren para no entrar en tentación. Somos tentados todo el tiempo y es algo que no podemos evitar. Todo el tiempo estamos siendo tentados. Estamos siendo inclinados a rebelarnos contra el Señor y a hacer las cosas que son desagradables delante de Él. Pero es muy diferente cuando nosotros entramos en tentación. Ser tentados es sentir la inclinación de pecar, sentirnos provocados al mal, a hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer. Pero entrar en tentación es cuando nosotros consideramos la posibilidad de efectivamente pecar. Cuando nosotros no solamente vemos la fruta y nos parece deseable, sino que empezamos a imaginarnos cómo será su sabor. Y entonces en nuestra imaginación probamos la experiencia del placer prohibido y consideramos la opción de rebelarnos contra el Rey y consideramos las consecuencias y estamos dispuestos a pagar el precio de probar el pecado. Entonces Jesús dice, si ustedes entran en tentación, si entran en ese estado de alucinación, de encanto que el diablo provoca, entonces ustedes mayormente no van a salir de ese estado, van a terminar pecando. Van a terminar con su cuerpo haciendo lo que ya hicieron en su corazón. Entonces Él dice, oren para no entrar en tentación. En este sentido, la oración es como un walkie-talkie de guerra. Todo el tiempo somos tentados y todo el tiempo tenemos velar, estar despiertos para no entrar en tentación. Todo el tiempo debemos velar y saber cómo usar el walkie-talkie para pedir auxilio a las tropas celestiales para que vengan a socorrernos, para no pecar. Todo el tiempo es así. Si jugamos con fuego, si no tomamos en serio la advertencia de Jesús, si jugamos con el fuego y entramos en tentación, el resultado va a ser que nos vamos a quemar. Y Jesús nos enseña, la oración es la catarata que puede apagar cualquier incendio, que puede prevenir cualquier incendio. Miren, hermanos, es como cuando los padres atraviesan junto con sus hijos calles peligrosas. ¿Qué es lo que los padres dicen a los hijos? No te apartes de mí, no te separes de mí, ni por un instante se te ocurra soltar mi mano. ¿Por qué? Porque el peligro es inminente. El peligro es inminente y como ya hablamos, cualquier cosa en cualquier momento puede pasar. Podemos ser tentados en cualquier momento, a cualquier hora, a hacer cualquier cosa. Y somos capaces de hacer cualquier cosa, a menos que nos mantengamos en un estado de constante comunión con el Señor. Así como el Hijo necesita estar cerca del Padre para que el Padre lo proteja y lo cuide y le advierta acerca de los peligros y las malas personas que hay a través de este camino largo y angosto, entonces hay un peligro muy grande.
vamos a ver, no sé cuánto vamos a ver hoy, pero al menos espero que 2 puntos principales. El primer punto principal: la necesidad y el significado de velar. Y vamos a ver varios subpuntos. El primero es la dificultad y la facilidad de la vida cristiana. Entonces, como decía recién, constantemente nosotros necesitamos permanecer en oración cerca del Señor, como el niño necesita permanecer atado y ligado a su padre en medio de una calle muy peligrosa. En el camino angosto, el diablo ha minado el camino angosto con trampas que a veces son invisibles para nosotros. Muchas veces son invisibles porque están bien disfrazadas de algo bueno. Entonces, a fin de poder evitar esas minas que el diablo distribuyó a lo largo del camino para nuestra destrucción, necesitamos caminar muy cerca con el Señor, en un estado de constante conversación con Él. Todo el tiempo necesitamos estar despiertos, haciéndole preguntas y escuchando sus advertencias, consejos, promesas y mandamientos. Esa es la única forma de evitar caer en las minas. El Señor del camino, Él conoce bien el camino. Solo Él puede indicarnos cómo llegar hasta el final. Entonces, hay una dificultad en el camino cristiano. Constantemente, si nosotros queremos ser de los que perseveran hasta el fin, de los que sobreviven, entonces necesitamos mantenernos alerta, en un estado de tensión continua y esforzarnos. Pero por otro lado, antes de avanzar y ver algunas cosas más, la Biblia también enseña que la vida cristiana no solamente es difícil, sino que también es fácil. En un sentido, Jesús dice en Lucas capítulo 13, Señor, ¿son muchos los que se salvan? No, son pocos los que se salvan. Muchos querrán entrar por la puerta angosta, pero no van a poder. ¿Por qué? Falta de determinación. No van a prevalecer en esta guerra que demanda todo de nosotros. Pero en otro sentido, Jesús enseñó que la vida cristiana es fácil y tenemos que aprender a convivir en esta tensión. Jesús lo enseña en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ustedes saben, llevar el yugo es una herramienta diseñada para que 2 animales de carga viajen juntos, para que el peso de la carga sea distribuido en dos animales. Y muchas veces, por ejemplo, un buey más joven era ligado así a un buey más grande, para que el buey más joven no se pierda en el camino y pueda estar sujeto al buey más grande que conoce el camino. Jesús nos está invitando, caminen conmigo, sean mis discípulos, estemos juntos, sujétense a mí. No tienen que llevar la carga solos, yo puedo pelear por ustedes y necesitan estar sujetos a mí para poder saber cómo llegar al final de este camino. Eso es lo que significa. Él está diciendo, no lo pueden hacer solos, no lo tienen que hacer solos, caminen conmigo. Es una invitación tan tierna, tan amorosa. Él nos está ofreciendo su amistad, su sabiduría, su poder, su hombro para cargar con todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Otra vez, sean mis discípulos, obsérvenme. Ese es el secreto de la vida cristiana. Que soy manso y humilde de corazón, mi compañía es ameno. Soy manso y soy humilde, no voy a pedirles nada que yo mismo no ejemplifique. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La tensión, la carga se vuelve ligera cuando estamos caminando con Él y Él está llevando la carga junto con nosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, la vida cristiana es fácil y es ligera cuando nosotros caminamos con Él como discípulos fieles.
Cuando permitimos que Él sea el maestro y nosotros los alumnos y tomamos la vida cristiana en serio y caminamos con Él, entonces la carga tan pesada, tan desafiante se vuelve fácil, porque estamos con el Señor Dios Todopoderoso que nos puede librar de toda tentación y puede destruir cualquier fortaleza. Y a la vez se vuelve feliz, se vuelve fácil. La vida cristiana no solamente es fácil, es feliz cuando caminamos con el Señor. La vida más feliz que cualquier criatura en el cielo o en la tierra pueda experimentar alguna vez. La vida más ligera, más espontánea, más libre, más llena de aventuras y cargada de emoción y adrenalina que cualquier hombre pueda vivir. Caminamos con el Maestro, con el Creador del universo y el que sostiene el universo, el que va a crear un universo mejor. Es fácil amar con todo el corazón a un ser que es infinitamente digno de amor. Es fácil obedecer a un ser que es infinitamente sabio. Es fácil disfrutar de la compañía de un ser que es indescriptiblemente hermoso. Pero todo es fácil cuando lo vemos claramente, cuando caminamos con Él en esta relación de amor, de cercanía, de intimidad, cuando aceptamos su oferta de abrir su corazón ante nosotros. Así es fácil, cuando llevamos su yugo, cuando decimos sí, acepto, me voy a casar con vos, Señor. Así es fácil la vida cristiana. En segundo lugar, Dios no nos tienta, nos prueba. Dios no nos tienta, nos prueba. Entonces, habiendo establecido que la vida cristiana es tanto difícil como fácil, y es fácil o difícil en la medida en que nosotros nos acercamos o nos alejamos de Él, vamos a tratar de comprender qué significa la enseñanza de Jesús, de oren pidiendo al Padre que no nos meta en tentación, no nos metas en tentación. Dios no nos tienta, nos prueba. Cuando Jesús dice que debemos orar así, diciendo al Padre, no nos metas en tentación, no está diciendo que el Padre nos tienta. La enseñanza bíblica apunta en una dirección radicalmente opuesta. En Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, Santiago nos da la siguiente enseñanza acerca de cómo es Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o carne inconversa es atraído y seducido. Según este texto, Dios solamente tiene una sola incapacidad, la capacidad de hacer el mal. Él es incapaz de ser tentado. Él no puede desear nada que sea indebido. El amor no hace nada indebido. Entonces, Él tiene la incapacidad de pecar. Es para Él imposible hacer algo que sea contrario a su naturaleza justa, pura y amorosa. A la vez, es imposible que Él tiente a alguien. A Él ni siquiera se le ocurriría tentar a alguien. Él no puede hacer algo así. No puede negarse a sí mismo, no puede contradecir lo que Él es. Su naturaleza nunca haría algo así. Nunca se crearía en su corazón una idea tan malvada. Él es tan puro. Sin embargo, el testimonio de la Biblia es que, aunque Dios no nos tienta, Él sí nos prueba, y que la prueba trae tentación. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1, nosotros leemos lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Pueden verlo? Es Dios el Espíritu Santo impulsando a Jesús a una prueba donde Él va a ser tentado. Pueden verlo. El Espíritu Santo pone
a Jesús en una situación de prueba, pero no es Él quien lo tienta, es el diablo quien lo tienta en el desierto. Y Jesús no fue la excepción por ser Jesús. Dios hizo lo mismo con muchos hombres. Él hizo lo mismo con Adán. Él creó un árbol y le dijo: no comas de ese árbol. Él creó el árbol prohibido, dando así lugar a la prueba. Ahora Adán está bajo prueba. ¿Él va a comer o no va a comer del árbol? Dios podría no haber creado el árbol, pero al crear el árbol y al permitir que el diablo entre al huerto de Edén, y él podría haber impedido que el diablo entre al huerto de Edén, un día lo va a destruir, podría haberlo destruido antes de entrar al huerto. Entonces él permite que Adán sea tentado. Él lo permite, no lo tentó él, no lo provocó él. A él, como decía recién, ni se le ocurriría hacer algo así, pero él permitió la situación. Abraham también fue tentado, seguramente fue tentado. Cuando él le dice en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo así en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ni siquiera quiero imaginarme las tentaciones que Abraham habrá experimentado, cómo el diablo habrá escupido sus más perversas maquinaciones sobre la mente de Abraham para que desobedezca al Señor. Ni me quiero imaginar. Ahora, y vean, el apóstol Pablo no solo nos dice que es posible que en la vida cristiana seamos probados, sino que él nos dice más, en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones o pruebas entremos en el reino de Dios. Entonces, Pablo nos dice, no solamente es posible, es necesario que ustedes sean probados, que sean atribulados. La tribulación trae prueba, y la prueba en diferentes grados y diferentes maneras nos provoca tentaciones. La tentación de cuestionar a Dios o rebelarnos contra Dios. Entonces, en tercer lugar, ¿por qué estamos orando? Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? No estamos pidiéndole que Él no nos pruebe de ninguna manera, ya que vemos que es necesario que seamos probados, es necesario. Entonces no estamos pidiéndole al Señor que no nos atribule de ninguna manera. Tampoco estamos pidiéndole que no nos tiente en ninguna manera. ¿Por qué? Porque es imposible que no seamos tentados en ninguna manera. Jesús fue tentado. Él, teniendo carne perfecta, un corazón puro y como Dios encarnado, incapaz de pecar, incapaz de desear el mal. Entonces sí, Jesús, convertido en hombre perfecto, el hombre perfecto, más que el hombre perfecto, Adán pecó. Él fue tentado. Es imposible que nosotros, teniendo todavía un remanente de carne depravada, no seamos tentados. Es imposible. Estaríamos pidiéndole algo que Él nunca va a contestar al Señor si le pedimos que de ninguna manera seamos tentados. Es imposible. ¿Qué estamos pidiendo entonces? Estamos pidiendo que no permita que seamos probados o tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Eso es lo que estamos pidiendo. En otras palabras, es exactamente lo que dice Jesús en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos pidiendo al Señor que no permita que entremos en tentación, que es diferente a ser tentados. En cuarto lugar, esta oración es una oración eficaz. Es una oración eficaz. Es una oración eficaz porque obviamente si Jesús nos enseña a orar así, es porque estamos orando de acuerdo a la voluntad del Padre
y sabemos que si oramos de acuerdo a la voluntad del Padre, ya tenemos lo que estamos pidiéndole al Padre. Pablo en 1 Corintios 10:13, él saca la siguiente conclusión. 1 Corintios 10:13, él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es como Pablo interpreta la respuesta a la oración que Jesús nos enseñó en Lucas 4:11. No más de lo que podemos soportar, juntamente con la tentación, un auxilio, un escape, para que no terminemos pecando. Ahora vean, es muy alentador porque Pablo no saca esta conclusión por revelación extraordinaria. Él no saca esta conclusión así. Él saca esta conclusión a través de un estudio simple del Antiguo Testamento. Él dice: fiel es Dios. ¿Fiel a qué? Dios solo puede ser fiel a lo que Él ha prometido, ya que Dios no está atado a nada sino a sí mismo. Dios no debe nada a nadie, Él no está comprometido con nadie. Él está comprometido a cumplir lo que Él ha prometido cumplir. Entonces Pablo dice: Dios es fiel. Eso significa, hay promesas en el Antiguo Testamento donde Dios dice claramente que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar, y que juntamente con cada prueba habrá una salida. Es muy probable que Pablo tuviese en mente textos como los siguientes: Isaías 43, 1, 2 y 4. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. O Isaías 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quizás también él pensó en el Salmos 32, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O Salmos 23, versículo 3, donde David habla así: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David tenía una gran seguridad de su salvación, de que él iba a perseverar hasta el fin. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, el segundo punto principal. Entonces, cuando nosotros oramos en este sentido, pidiendo al Padre que no nos meta en tentación, que no nos meta en pruebas, que no permita que seamos probados más de lo que podemos soportar, sabemos que estamos orando de manera coherente con su voluntad, en armonía con su voluntad, y que Dios va a responder. No debemos temer cuando en medio del campo de batalla las cosas se ponen tan difíciles. Debemos usar nuestro walkie-talkie y podemos estar convencidos de que las tropas van a llegar a tiempo. En segundo lugar, quiero que nos enfoquemos en la necesidad, aún así, en la necesidad de que seamos probados. La necesidad de que seamos probados. Esto nos va a dar entendimiento para no pedir ser librados de toda prueba, sino para no pecar estando en medio de la prueba. Y para no resistir las pruebas, sino aceptarlas como provenientes del Señor para nuestro beneficio. Es necesario que seamos probados. Es necesario por causa de nosotros, es necesario por causa del Señor, es necesario por causa del mundo. Entonces, en primer lugar, es necesario
que seamos probados, porque nuestra meta es ser como Jesús. Es necesario que seamos probados porque nuestra meta es ser como Jesús. Y hermanos, quiero golpear fuerte con el martillo para que puedan recibir con gozo las pruebas que el Señor trae. Hermanos, nuestra meta no es pasarla bien en la tierra, vivir una vida de prosperidad, comodidad, pasividad y descanso. No es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos conformados a la imagen de Jesús, que seamos como Él. Nuestro gozo no depende de que tengamos buenas vacaciones, una buena jubilación y cosas así, una buena familia y que leamos cuentos todas las noches. Nuestro gozo proviene de que seamos conformados a la imagen de Jesús. Nuestra felicidad está atada al deseo del Padre, y el Padre quiere que nosotros seamos semejantes a Jesús. En la medida en que nosotros somos conformados más a la manera de pensar, de sentir, de reaccionar y de actuar de Jesús, nosotros agradamos más y más al Padre. En la medida en que en nosotros se dibujan los rasgos de Jesús, el Padre puede recordar en nosotros aquel de quien dijo: este es mi Hijo amado, quien tanto deleite me trae. Entonces, si Jesús, según Isaías 53, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser como Él, a menos que pasemos por experiencias semejantes a las de Él? ¿Cómo podemos lograr desarrollar una mentalidad abnegada, una pureza blindada y un amor sacrificial que está dispuesto a beber la copa de ira, a menos que en alguna medida caminemos por la misma senda por la que Él caminó? Debemos cargar una cruz como la que Él cargó si queremos que la cruz deje en nosotros la huella que dejó en Él. Entonces necesitamos pruebas porque necesitamos ser como Jesús, el que fue tentado en todo. Vean, si de Jesús se dice, Jesús, quien fue un discípulo fiel del Padre, un discípulo perfectamente enseñable, que nunca resistió la voluntad del Padre, que siguió cada consejo que el Padre le dio, que se sometió a cada aspecto de la voluntad de Dios en su vida. Si de Él, que fue un barro tan suave en las manos del Padre, se dice en Hebreos 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto más nosotros debemos sufrir para aprender a ser obedientes al Señor? La obediencia está cuando hay prueba. El examen, la posibilidad de calificar, se da cuando hay una prueba. Entonces nosotros somos puestos bajo presión y lo que hay dentro de nosotros sale cuando somos puestos bajo presión. ¿Y cómo podemos aprender a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, a menos que seamos presionados por la prensa amorosa del Padre? Nosotros somos barro seco y duro. ¿Cuánto más las manos del Padre tienen que presionarnos para dibujar la imagen de su Hijo en nosotros? C.S. Lewis dio una vez la siguiente ilustración: nosotros somos una roca bruta. Él quiere tallar en nosotros la hermosa y detallada imagen de Jesús, pero Él lo va a hacer con un cincel y con un martillo. Cada golpe, cada prueba, cada corte nos hace más y más semejantes a Jesús. Spurgeon dijo lo siguiente: son los caminos llanos los que producen viajeros somnolientos. Otra ocasión en que el cristiano puede hallarse en peligro es cuando en los asuntos espirituales todo le va bien. 1 Corintios 10, el que crea estar firme, mire que no caiga. No es una advertencia vana, es porque cuando estamos firmes dejamos de velar.
Cristiano, el personaje del Progreso del Peregrino. Cristiano, dice John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. No se echó a dormir cuando los leones estaban en el camino, o cuando cruzaba el río, o cuando luchaba con Apolión. Pero cuando trepó hasta la mitad de la subida del collado Dificultad y llegó a un agradable cenador donde se sentó a descansar, enseguida cayó dormido, con lo que después experimentó tristeza y pérdida. El encantado paraje era un lugar de brisas balsámicas, cargadas de fragantes perfumes y de encantos, todo lo cual tendía a adormecer a los peregrinos. Recuerda la descripción de Bunyan. Entonces llegaron a un cómodo cenador que proporcionaba mucho descanso a los fatigados peregrinos, el cual estaba primorosamente trabajado en la parte superior, embellecido con legumbres y provisto de bancos. Tenía también un lecho donde el cansado peregrino podía recostarse. El cenador era llamado amigo del perezoso y fue construido con el propósito de seducir, si fuese posible, a alguno de los peregrinos para que, cuando se sintiese fatigado, descansase allí. Lector, ¿estás seguro de esto? Es en los lugares cómodos donde los hombres cierran sus ojos y vagan por la visionaria tierra de la negligencia. El anciano Erskine dice sabiamente: quiero más bien un diablo rugiente que un diablo durmiente. Fin de la cita de Spurgeon. Y es así, hermanos. Y es así. Y vean, muy rápidamente, Jesús ora en Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Recordemos, hermanos, ya dije esto antes, pero es mejor repetirlo. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, Él está en el huerto de Getsemaní, y lo dramático, lo escalofriante de esta advertencia es que Él mismo está ilustrando su enseñanza. Él está encarnando la enseñanza que Él está dando, porque Él está clamando al Padre que lo fortalezca para no evitar obedecer la voluntad de Dios para Él. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, si es posible. Pero es muy probable, por lo que nos dice Hebreos 12, versículo 2, que Él no solo oró por una alternativa a su misión, sino que oró también de una manera algo así: Padre, y si no hay una alternativa, dame gozo, para que mi obediencia te exalte, que prefiera, que desee, que me regocije en tu voluntad, cual sea para mí. ¿Y por qué podemos sacar esta conclusión? Por lo que nos dice Hebreos 12:2. Recordamos, Jesús entra al huerto diciendo: mi alma se siente morir, estoy triste hasta la muerte. Sin embargo, Hebreos 12:2 nos dice así: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Un gozo fue puesto delante de él, gozo que lo capacitó para obedecer la voluntad de Dios. Nosotros no solamente debemos... Esto es una advertencia terrible. Si Jesús fue tentado así, aunque Él no entró en la tentación, aunque cada dardo encendido cayó en madera seca, en madera mojada, y no produjo ninguna chispa en Jesús, aún así, ¿cuánto más nosotros, que sí tenemos una madera seca, que fácilmente se enciende? Y no debemos orar solo por hacer la voluntad de Dios, sino para hacerla con gozo, como Jesús oró. En segundo lugar, necesitamos pruebas para conocer más a Dios. Necesitamos pruebas para ser más como Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos pruebas para conocer más a Dios. El sufrimiento levanta preguntas serias, solemnes, profundas, acerca del corazón, los atributos y la voluntad de Dios. Cómo a Job le pasó en medio de su sufrimiento. Cómo el Altísimo, cómo el Justo, ¿qué estás haciendo, Señor?
hay cuestionamientos que surgen, preguntas que, si son bien contestadas, van a transformar nuestra imagen de Dios. Entonces Job hace preguntas y Dios le responde. Y en Job 42:5 él dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, quiero decirles esto: el sufrimiento despierta preguntas. Las preguntas dan lugar a las respuestas acerca del corazón, los atributos y la voluntad de Dios. Hermanos, las respuestas, el remedio justifica la enfermedad. Entonces, lejos de orar para no entrar en pruebas, cuando oramos: Señor, quiero conocerte más, Señor, quiero ser más semejante a Jesús, estamos pidiendo pruebas. Estamos clamando que Él venga y nos ponga en situaciones que despierten preguntas y que experimentemos las agonías de Jesús, para que se desarrolle en nosotros el amor de Jesús por el Padre y por los hombres. ¿Se dan cuenta? Sí, ahora, vean cómo es en el día de hoy las herejías evangélicas. Siempre tenemos un show cada domingo, ¿no?, de alguna que otra herejía. Si Dios está bien con vos, entonces no vas a tener problemas. Cuando la ecuación bíblica es: si Dios está bien con vos, vas a tener problemas. Es necesario, a través de muchas tribulaciones, entrar al reino de los cielos. Si no tenés tribulaciones, es porque no estás en el camino que lleva al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Dios amó a su Hijo y lo quebrantó. Jesús amó a sus 12 apóstoles y los quebrantó. ¿Quieren participar de mi copa? Van a participar de mi copa, les dijo. La enfermedad, el remedio justifica la enfermedad. El conocimiento de Dios vale aún la pérdida de millones de mundos. Un destello de la hermosura de Jesús vale cualquier precio. Cualquier precio. Ahora vean esto: las preguntas dan lugar a las respuestas, la necesidad da lugar a la abundancia, el peligro da lugar al socorro, la miseria a la misericordia, la ignorancia a la sabiduría, el pecado a la gracia. Entonces, en las pruebas y en las tentaciones y en medio de nuestros pecados, experimentamos la abundancia, las riquezas del Señor. ¿Cómo no podría ser posible en los delicados pastos y en las aguas de reposo? ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente aprendemos de manera intelectual algo más acerca de la teología verdadera, aprendemos experimentalmente algo más acerca del corazón, los atributos y la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Otra vez, vale la pena estar perdido para ser salvado por Él. En tercer lugar, necesitamos pruebas para el beneficio de otros. Necesitamos ser probados para el beneficio de otros. ¿Por qué? Habiendo sido probados, desafiados, habiendo comprobado el camino de la victoria, habiendo comprobado que Dios es fiel y permanece fiel para siempre a cada una de sus palabras y que no ha faltado ninguna de sus palabras,
habiendo con nuestros propios ojos descubierto las trampas escondidas que hay, ahora nosotros podemos pararnos frente a la próxima generación y señalarles el camino de la paz, de la salud y de la felicidad. Dios es fiel, Él no va a faltar a ninguna de sus palabras, como dijo Job cuando entró a la tierra prometida. Reconozcan que Dios no ha faltado a ninguna de sus palabras. Podemos señalarles el camino de la victoria y advertirles cómo evitar las trampas escondidas que hay a lo largo del camino angosto. Dios, por medio de probar a una generación, levanta testigos fieles, necesarios testigos fieles, que señalarán el camino de justicia a la próxima generación. En cuarto lugar, necesitamos pruebas por causa de los inconversos. Y ya hablamos de esto. Necesitamos pruebas por causa de los inconversos. ¿Por qué? Porque cuando la enfermedad se sienta en nuestra mesa familiar cada día, cuando la economía se muda lejos, cuando nuestros seres queridos se convierten en nuestros enemigos, cuando no podemos alcanzar nuestros ideales, cuando todo va contra nuestra corriente, pero aún así nosotros seguimos cantando como en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. El mundo puede ver que hay algo mejor por lo cual vivir que la salud, la economía, las amistades y cualquier cosa. Cuando somos así, hermanos, la luz, la hermosura, el valor de Cristo brillan como un tesoro escondido en medio de un mundo de tinieblas profundas. ¿Se dan cuenta? Cuando somos así, somos como flores, como oasis en medio del desierto. Y el mundo puede ver, ellos son más felices que nosotros, aunque nosotros tenemos todo lo que supuestamente hace feliz a un hombre y aún así no somos felices. Yo necesito a Jesús. ¿Ven? Si somos felices en medio de cuando todo está bien, fácilmente el mundo puede excusarse diciendo así: bueno, tienen una buena familia, tienen salud, tienen economía, tienen tantas cosas, tienen tantos amigos. ¿Cómo comprobar que la religión de ellos llena el alma? Pero cuando todo lo que ellos aman no lo tenemos y somos felices como ellos ni pueden tolerar, entonces ellos quieren a Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 5, 14 al 16? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. En otras palabras, prediquen o no son cristianos. Ustedes son así, son luz. Y no se encendieron, no se les ha dado todo este conocimiento y experiencias para que permanezcan escondidos en algún hueco. Así, o sea, públicamente, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo va a interpretar la hermosura y el valor de Jesús no tanto a través de tus palabras, sino más a través de tu vida. Ellos van a ver la coherencia entre lo que decís y lo que vivís. Y entonces así ellos van a sacar la cuenta. En quinto lugar, necesitamos pruebas para la confirmación de la salvación. Necesitamos pruebas para la confirmación de nuestra salvación. Y necesitamos pruebas en el contexto de la iglesia para llegar a una seguridad de quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. En 1 Corintios 11, versículo 19, Pablo dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones, peleas, conflictos. Así que ya hemos tenido y no van a ser los últimos.
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Ven? En otras palabras, muchos son como esa clase de flor que crece sin tener profundidad de raíz, y cuando sale el sol, o sea la prueba, se quema y se cae porque no tiene profundidad de tierra. Cuando el Señor permite al diablo, su siervo, sacudir las paredes de la iglesia, entonces solamente aquello que ha sido edificado sobre la roca va a permanecer en pie. Todo lo demás, todo lo edificado sobre la arena, todo lo que no tiene profundidad de raíz, todos los falsos conversos y falsos hermanos, y quienes no son diferentes a la esposa de Lot, que salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba ahí, van a irse. Se van a manifestar los reprobados. Cuando la tentación viene y alguien murmura y te dice algo que no debe decir, cuando alguien hace algo indebido y cosas así, nuestro corazón es probado y se manifiesta lo que hay en el corazón. En sexto lugar, antes de pasar a algunas aplicaciones finales, necesitamos sufrir para ser más competentes. Hermanos, una conclusión lógica de todo lo que hablamos hasta ahora es que en la medida en que nosotros sufrimos, nos vamos volviendo más semejantes a Jesús, por tanto, más agradables a Dios, por tanto, más competentes y más útiles para alcanzar a quienes no conocen al Señor y para edificar y alentar y consolar a la iglesia. Entonces, el sufrimiento es el seminario de Dios y siempre ha sido así. Busquen en la Biblia un hombre que haya sido usado por Dios y que no haya sufrido. No hay. El seminario del Señor es el sufrimiento. Esa es la escuela del Señor por todo lo que ya vimos. Por todo lo que ya vimos. ¿Dónde están los hombres de Dios ahora? Entonces, vean esto. Mientras más usados vamos a ser por Dios, más quebrantados necesitamos ser. ¿Cuántos quieren ser hombres de Dios? Esa es la verdad, hermanos. Mientras más cerca del frente de la batalla, donde se puede ver el fuego cruzado entre el reino de la luz y la potestad de las tinieblas, más heridas vamos a sufrir. Mientras más cerca del frente, más fiera la lucha. ¿Se dan cuenta? Miren lo que el Señor dice a Pablo, un apóstol. No es extraño que de los 12 apóstoles, 11 murieron como mártires y otro como un esclavo. Vean, el apóstol Pablo. El Señor dice a Ananías respecto a Pablo en Hechos capítulo 9 versículos 15 y 16. El Señor le dijo: ve, Ananías, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por tanto tendrá una vida cómoda y próspera. Así enseñan algunos, ¿no? Pero dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven? ¿Cuál es la evidencia de que un hombre es hombre de Dios? Padecimiento, quebrantamiento. Llega a ser más semejante al varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Ven? ¿Cuánto le es necesario padecer? En Colosenses capítulo 1, él define su ministerio así: lo que me resta de vida es para completar las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, estoy para sufrir. Lo mismo dice Pedro, estamos puestos para sufrir. No es extraño entonces que en 2 de Timoteo 2:24 Pablo defina las características de un verdadero siervo del Señor de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
sufrir. ¿Por qué? Debe ser más semejante a Jesús. Debe aprender a consolar y alentar a otros experimentando necesidad y entonces dando lugar a la abundancia. Debe saber en carne propia lo que predica. ¿Qué es la gracia? Solo se sabe cuando cuando pasamos por un estado de miseria, de necesidad profunda. Y como necesitamos ser llenos de conocimiento de Dios y llenos de la experiencia de ese conocimiento de Dios, necesitamos entrar en estados de profunda necesidad y profundas crisis que despiertan preguntas profundas y serias y que demandan una manifestación poderosa del brazo de Dios. Y entonces nuestra confianza aumenta, nuestra fe se fortalece. Podemos definir, hermanos, entonces el sufrimiento como el envoltorio en el cual nos llegan muchas de las bendiciones que el Señor nos trae, como las lluvias necesarias tormentas que van a hacer crecer una cosecha de buenos frutos. Entonces recibimos las pruebas con gozo mientras oramos no ser tentados más de lo que podemos soportar, pero las recibimos con gozo. Algunas aplicaciones finales, rápidamente. En el sentido puritano de la palabra, vamos a hacer varias aplicaciones. En primer lugar, si no estás orando para no entrar en tentación, entonces ya entraste en la tentación de independizarte del socorro de Dios. Despertate. En segundo lugar, tu Padre, y yo me incluyo en todo lo que digo, nuestro Padre, como nos ama tanto, y Él quiere conformarnos a la imagen de Jesús y enseñarnos a orar para no entrar en tentación, lo que Él va a hacer es meterte en muchas pruebas. Eso es lo que Él va a hacer. Hermano, Él va a destruir toda tu confianza en la carne, todo tu gozo en tu propia piedad, todo tu descanso en la sabiduría, en el amor y en la fortaleza de los hombres, hasta que no te quede más que Él y nada más que Él. Cuando tu única esperanza sea que Él vivió la vida que yo debo vivir para merecer la salvación, y tu único consuelo sea: soy aceptado y amado por el ser más importante del universo, ¿qué me importa todo lo demás? Él lo va a hacer, y Él lo está haciendo si estás caminando con Él. De hecho, si Él te mete en prueba y no aprendes la lección, como Él te ama, te va a meter en otra prueba. Y si no aprendes la lección, Él te va a meter en una más grande. Y si todavía seguís siendo más duro, Él va a quebrarte en 1000 pedazos, hasta que no te atrevas a salir de la cama sin orar, diciendo: Padre, guárdame para no entrar en tentación. Vas a tener miedo de pisar fuera de la cama y pecar. Y lo he vivido. Y lo he pasado. Miedo de salir de la cama. Señor, antes de dar un paso, no me dejes entrar en tentación. Él, como buen padre, va a dejar caerte sobre la alfombra para que aprendas a conocer tu necesidad de Él y tu debilidad. Así nunca te vas a caer por el precipicio. Y Él nunca va a dejar caerte en el precipicio, pero sí te va a dejar caer en la alfombra. En tercer lugar, Jesús nos comprende y nos socorre porque Él mismo experimentó la tentación, la prueba. Vean lo que se nos dice acerca de cómo oró el Señor en el huerto de Getsemaní en Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. Jesús clamó con lágrimas y temor reverente.
Nunca un hombre oró como él oró para no entrar en tentación. Porque nunca un hombre soportó tanta presión como él soportó. Mayormente nosotros nunca vamos a llegar a este estado de oración porque nunca soportamos tanto la tentación. Él soportó todo el peso. Si a nosotros se nos pone un peso como el que a Jesús se lo puso, vamos a pecar. Pero Él pudo soportar en sus lomos de carne el peso del infierno entero. Aun cuando todos los demonios saltaban sobre los lomos de Jesús, no lograron doblegar sus rodillas, porque Él dobló sus rodillas ante el Padre. Eso fue lo que pasó. Vean, hermanos, escuchen esto. Esto debe hacer que nosotros nos tiremos como aviones contra la pared. Él, a fin de poder comprendernos y compadecerse de nosotros, como un buen sumo sacerdote, se encarnó y permitió que el diablo lo provoque y lo tiente a fin de Él poder compadecerse de nosotros. Hermanos, cuando ustedes están orando para no entrar en tentación y Él en amor los mira, Él se acuerda de lo que Él pasó. Y entonces Él recuerda lo difícil, la crisis, el dolor. Y entonces Él se acerca a ustedes lleno de amor, de sensibilidad, con un rostro que equilibra a perfección el balance entre justicia y ternura, y Él sabe qué decirte y cómo decírtelo, y qué hacer y cómo hacerlo. Pero vean esto, hermanos, para capacitarse en esta materia, Él se encarnó. Él se encarnó para capacitarse en esta materia. Para poder tener esta capacidad de hablarte directo al corazón. Él no tenía esa capacidad antes de la encarnación. Él tuvo que experimentar la debilidad humana para entonces tener esta capacidad. Voy a terminar rápido con los últimos puntos. En cuarto lugar, Pedro nos dice en 1 Pedro 5, 6 y 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En otras palabras, la poderosa mano de Dios es la poderosa soberanía de Dios. Él está escribiendo esta carta a un pueblo que sufre, de parte de todo el mundo, de parte del rey, de parte de la sociedad en la que se encuentran, aún de parte de sus cónyuges. Y Él dice: la mano que está sobre ustedes no es la mano de la suerte, de la vida, ni la del diablo, es la mano de Dios. Él está en control absoluto de todo lo que a ustedes les pasa. Pero Él dice cómo deben reaccionar: sometiéndose, reconociendo, aceptando las pruebas, dice Pedro, pero echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, aún en las pruebas ustedes deben descansar en que Él los ama y los protege. Pedro, la ecuación de este texto me salvó la vida en medio de una de las horas de mayor sufrimiento en mi experiencia. Él es soberano, Él está en control de esta situación. Su mano está por sobre el diablo, la suerte, los hombres y cualquier cosa. Él promete sostenerme en medio de la prueba. Él promete ayudarme. Y es más, yo puedo descansar en Él y no estar ansioso a pesar de las pérdidas, porque Él está usando su sabiduría y su amor para dirigir los acontecimientos de mi vida. De tal manera que, aunque estoy perdiendo aparentemente los ojos del mundo, en realidad en la ecuación y la mente de Dios, yo estoy ganando. Estoy obteniendo más, porque Él es incapaz de hacer algo que no sea para nuestro bien, aun si eso va a ser a largo plazo. Es lo que Él prometió en Jeremías 32. Un pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Me alegraré en hacerles el bien. ¿Se dan cuenta? Yo no entiendo, pero sé que esto me beneficia a mí. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28.
En quinto lugar, recuerden Lamentaciones 3:33. Jeremías nos dice acerca de Dios en un contexto de juicio. Israel en medio de un severo juicio. Él dice, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otras palabras, Él dice, casa de Israel, escuche muy bien, Él no nos está haciendo sufrir por capricho. Él no es así. Él no aflige porque sí, adrede. Él siempre tiene un propósito. Y muchas veces las pruebas o el sufrimiento vienen como una disciplina en corrección por el pecado. Pero muchas veces las pruebas y la disciplina son como las que un entrenador ejerce sobre un atleta. Te disciplina, te prueba, no porque pecaste, sino para hacerte crecer, para alcanzar mayores profundidades, mayores grados de conocimiento de Él, de gozo, de pureza. Por eso Él lo hace. Y en sexto y último lugar, es un consuelo saber que la tribulación es temporal. Oramos, vamos a sobrevivir, eso es seguro, pero la oración de Jesús de no nos metas en tentación no significa no traigas pruebas y que yo no sea tentado. Es más, estamos orando por eso. Todo el tiempo estamos orando por eso, de manera indirecta a veces. Pero en último lugar, va a pasar, se va a acabar. Es alentador, hermanos, cuando estamos en una parte fiera del camino y muy cansados, levantar nuestra cabeza y ver que la ciudad de Sión está muy cerca. Que el fin y el comienzo que tanto esperamos solo está a unos pocos minutos más de sacrificio. Es alentador saberlo, nos anima, nos motiva. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona vale todo. No por la corona, sino por el que me da la corona. Que Él me diga al final, bien, buen siervo y fiel, cuando todo se debe a Él, hace que yo quiera tirarme como un avión contra la pared. Y también que quiera perseverar en medio de las tentaciones. Hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa? La prueba, ¿qué importa? No puedo evitar decir lo que ya dije hace como 1 o 2 sermones atrás. Edwards dijo una vez, esta vida es todo el infierno que nosotros vamos a sufrir. Y es todo el cielo que los pecadores van a disfrutar. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en tus caminos, tu enseñanza. Sigue enseñándonos a orar conforme a tu voluntad, conforme a tu carácter, conforme a tu sabiduría. Señor, y aunque la hora de la prueba es amarga, el fruto es tan dulce. Es como la mujer que sufre para dar a luz, pero una vez que su hijo está en brazos, ya no se acuerda. El sufrimiento valió la pena. Gracias, Señor. Y no nos dejes ser tentados más de lo que podemos resistir. No son las cosas a las que no hacemos, sino en las que deberíamos hacer. Gracias, Señor. Amén.